Sí, otra pregunta. Pues yo creo que todo el mundo podría decir algo sobre esas dos preguntas porque es la razón que estamos aquí. Y nadie tiene la respuesta, yo mucho menos. Eh, tiene que ser una respuesta elaborada colectivamente. Yo creo que, bueno, en general, justo después de las elecciones hicimos muchas reuniones aquí en México para ver cómo hacer esto. Y la verdad es que no hemos avanzado mucho. Y lo que, hablando con la gente en los Estados Unidos, me da la impresión que tampoco. Había un momento de reconocimiento que tenemos que superar divisiones, que tenemos que unirnos entre sectores, que no podemos caer cada quien batallando desde su trinchera. Sin embargo, en la práctica, con una historia de una izquierda fragmentada y resistencias civiles como efímeros, de alguna manera ha sido muy difícil, va a seguir siendo muy difícil. Aquí nosotros tenemos una historia de trabajar conjuntamente en organizaciones o por lo menos en espacios binacionales que viene desde la negociación del TLC a principios de los 90. Y fue una etapa muy importante en la construcción de relaciones binacionales porque empezó con mucha suspicacias y reticencias, y después, o sea, que los obreros mexicanos diciendo, los sindicatos en Estados Unidos diciendo ustedes son el enemigo porque nos van a robar los trabajos de nosotros, algo que se ha revivido un poco ahora. Y los campesinos pensando ustedes son los ricos porque sus subsidios van a ir no, pues pero poco a poco empezaron a llegar a darse cuenta que el enemigo estaba arriba y no al lado. Y en este proceso se lograron muchos avances. Y yo creo que estamos en un momento histórico en donde podemos hacer lo mismo, pero tenemos unos retos muy grandes. Es nada más, o sea, que la división que ellos utilizan como parte de su visión fundamental, pero también como manera de debilitarnos, cómo reconocerlo y superarlo a la vez. No sé, es difícil, pero tenemos que ser muy honestos, ¿no? O sea, no es ignorándolas, o sea, diciendo aquí todos somos trabajadores o aquí todos somos oposición y no hay diferencias entre nosotros. No es así, no puede ser así porque no somos iguales. Sin embargo, pues yo creo que es un reto, pero el otro reto que iba a decir es la comunicación. Estamos frente a unos medios controlados en los dos países que han inventado un glosario, una manera de ver la realidad que, empezando con la cuestión de que no hay crisis de seguridad, pero que tenemos que gastar billones de dólares para la supuesta crisis de seguridad. Pues empezando con esto hay muchas falsedades y esta situación de la comunicación con los hechos falsos y todo se está volviendo cada vez más difícil. Lo bueno es que ahora tenemos medios alternativos a nuestro alcance y que estos están creciendo mientras los medios tradicionales están de alguna manera perdiendo impacto. Sí, entonces, sí. Entonces entendemos, por ejemplo, que todas las cuestiones alternativas internacionalmente, la Corte Interamericana o la ONU, aun cuando se haga una acción legal, la resolución no es legislativa para el gobierno de Estados Unidos. Y la recomendación sería más bien hacer como una cuestión política para obtener una presión. Yo creo que no hay que menospreciar estas acciones en este momento.
exactamente porque hay esta fluidez también, francamente, de la ruptura de las alianzas tradicionales de los gobiernos entre México y Estados Unidos, inclusive de las clases dominantes dentro y entre Estados Unidos, que preocupaciones, como se está hablando aquí en este momento y de lo que vamos a hablar en la próxima mesa, yo creo que hay un espacio muy, muy, muy interesante. No, por ejemplo, yo diré que exactamente ahorita es el momento de diferentes acciones sociales, de denuncias frente a instancias internacionales, porque van a tener mucho más atención de muchas fuerzas. También el nuevo papel de los medios sociales, la capacidad de sacar información, hacerlo, transmitir, actuar en maneras fuera de los medios tradicionales, yo creo, y de acciones directas, ¿no? Yo creo que definitivamente lo que ha cambiado en Estados Unidos, si vemos, si hay una lección de los últimos 60, 80 días de los primeros de Trump, es que las movilizaciones sociales sí están teniendo efecto. No piensas que no. El millón de mujeres que salió el día después, inmediatamente trastornó a Trump, ¿no? La habilidad de la gente de salir a diferentes reuniones de los miembros del Congreso en condados por todo Estados Unidos, fue lo que hundió esta ley, que el propósito de ellos del cambio en la salud. No, hay que entender que aquí hay unas fuerzas sociales en marcha, ¿ok? Y yo creo que todavía estamos por medir las fuerzas sociales internacionales entre México y Estados Unidos y sus capacidades, ¿no? Acaba de decir, solamente que resaltar que estos movimientos sociales han sido orgánicos. Realmente no ha habido un líder particular, dos que decidieron vamos a hacer esto. No, se hizo por los medios sociales, ¿no? Por Facebook en particular y Twitter. Ahora hacemos toda nuestra política pública por Twitter. Pero también a nivel transnacional, yo creo que lo que estamos viendo, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, esto probablemente se va a devolver en algo más orgánico. También veo mucha posibilidad. En particular porque, como, bueno, esto es cuestión del costo de la seguridad fronteriza, ¿verdad? Los costos son humanos. Quienes están pagando esos costos son los migrantes mismos. Entonces, ellos solos se empiezan a organizar. Ahora necesitan apoyo gubernamental. Lo que hablamos en la plenaria previa acerca del gobierno y qué puede hacer con albergues y cuestiones así. Son apoyos, no es la solución. Eso es un apoyo para llegar a la solución. Pero las mismas personas van a hacer sus soluciones. Ahora, ¿cómo trabajamos en contra de Trump? Eso sí, con los medios sí tenemos un problema muy grave, porque ya la gente no cree que está bien ni en los medios tradicionales y ahora están empezando a hacer preguntas acerca de los medios sociales. Pero del otro lado también se están decidiendo, bueno, esa es mi realidad, eso es lo que yo creo, no quiero escuchar nada que sea otro factor, otra realidad. ¿Ves? Entonces vamos a estar constantemente. Carlos. Dos comentarios. Obviamente todo el trabajo internacional es un trabajo que tiene que ver con la resistencia. Nosotros llamamos a una campaña de resistencia y unidad. El sentido de la campaña es que cualquier acto de resistencia es un acto importante. El hecho de que vayas a la ONU o a otro sector internacional, el problema es que Estados Unidos no son vinculatorios de la acción. Eso lo sabemos. La cuestión fundamental es que le van a dar un nivel de conciencia muy grande. Por ejemplo, el caso de los 43 de México han mandado por todo el mundo y hay aunque no es vinculatorio con nadie, obviamente eso ha avergonzado al gobierno mexicano
y lo obliga a dar una respuesta al tema de los 43. Y a AMLO también. Bueno, ahí se tiene un lío muy grande. En la otra cuestión, que es la cuestión de la movilización social, yo creo que es ahí donde radica fundamentalmente nuestras respuestas. En los primeros 100 días que vamos caminando, la marcha de mujeres fue fenomenal. Y los discursos que se pronunciaron ahí definieron en mucho lo que las compañeras nunca habíamos escuchado en esos discursos y en esa movilización. El siguiente paso fue el Día Sin Inmigrantes, una acción totalmente espontánea, una acción que fue promovida principalmente por trabajadores, aisladamente, por negociantes que sienten que su comunidad está siendo amenazada, y finalmente pues se tuvo, digamos, un impacto muy importante. No sé los números de qué tanto fue el impacto de ese paro económico, pero sé que en el Pentágono ese día los que trabajaban ahí no comían, porque no estaban cerrados los restaurantes. Ahora el siguiente paso es el 1 de mayo. Precisamente tenemos aquí el movimiento laboral, y hay llamados diversos. Nosotros hemos llamado a la huelga general. Pues, la huelga general en función de no ir a trabajar, de no consumir, de no llevar a los niños a las escuelas, y de salir a marchar el 1 de mayo para retomar todas cuestiones tan fundamentales como es la cuestión del salario, la lucha contra las deportaciones, la lucha contra la xenofobia, la lucha contra el muro y la lucha por una educación justa y un sistema de salud que satisfaga a los trabajadores. O sea, generar una agenda obrera, que es de lo que hemos estado hablando aquí este día. Yo creo que eso lo podemos hacer. ¿Qué tanto efecto puede ser? No sé, lo venimos experimentando desde el 96, luego Un Día Sin Mexicanos, la película, que nos dio una idea de cómo podría ser, pero es una realidad. Y yo te aseguro que el 1 de mayo va a haber tremendas movilizaciones, cuando menos en ciudades tan importantes como en Seattle, Washington, en Chicago, en Los Ángeles, en San Francisco. ¿En México, en la Ciudad de México, va a haber algo? En la Ciudad de México quizás Siempre hay algo, el 1 de mayo, pero siempre hay aquí, pero hay que pedirle que lo vinculen al tema de los migrantes. ¿Y qué pasó con el millón de indocumentados americanos aquí en México? Estadounidenses. ahí están, yo no. A ver, papers, a ver. Pero bueno, yo creo que por ahí va. O sea, yo creo que esos son los pasos que podemos dar para empezar a construir una plataforma donde toda la gente pueda incluirse en ese proceso de discusión política y acción política. No. Una pregunta, Carlos, porque en el PRD vimos con preocupación el tema de que no se pudiera generar el tema del voto electrónico en el extranjero, y la segunda o la tercera modalidad es el voto presencial. En este caso tendría que el INE facultar algunas casillas, llevar boletas, etc. Pero ¿cuál fue la reacción de los migrantes mexicanos en Estados Unidos? ¿Y qué hicieron cuando se enteraron de que el INE había presentado este informe de que iba a ser difícil que se implementara el voto electrónico en esta elección y que había que esperarse otros 6 años? Primero, pues, una reprobación total, una acción que pasó por ahí los diputados de los senadores del proyecto Monarca. Se les hizo saber, se les entregó una carta, se hizo un pronunciamiento por la renuncia del ciudadano presidente Córdoba, porque sencillamente lo que demuestra es una falta de interés político, de preocupación política, de voluntad política para resolver un problema que realmente ya se ha experimentado en la propia Ciudad de México, donde el voto electrónico fue algo que se practicó en el 2012. Entonces realmente se atole con el dedo. O sea, es una incapacidad del INE
y el INE pues, le avienta la pelota a los partidos políticos en un juego malsano y perverso, que únicamente busca que los mexicanos no voten, porque el sistema tiene una preocupación de que si el voto es amplio de los mexicanos en el exterior, los mexicanos del norte, obviamente el resultado puede impactar la elección de alguna manera y no necesariamente con el statu quo. Compañera. Yo trabajo con el senador Armando Reyes, quien recibimos en Chicago hace un par de semanas esta petición de las organizaciones. Se metió un punto de acuerdo, el cual está completamente frenado en el Senado. No hay voluntad política de ninguno de los partidos, estado hablando con la sociedad civil y con distintas organizaciones en los Estados Unidos, porque es absolutamente reprobable que fue un gran logro que se hizo hace 3 años con una gran batalla y hoy está frenado por todas las fuerzas políticas. No hay una en el Senado con la voluntad de avanzar en este tema. Entonces, pues más bien la estrategia tendrá que venir desde la ciudadanía. Trabajo para arriba. Pero pues hemos visto, ¿no? Y creo que México está copiando ejemplos que estamos viendo en Estados Unidos que están resultando, que es llamar a los congresistas, o sea, empezar a llamar a los senadores todos los días y recordar que es un derecho, vamos a buscar distintos caminos para tratar de sacarlo adelante. Bueno, y una cosa que de nuevo, todos ustedes somos parte de estas iniciativas. El próximo evento que estamos tratando de armar aquí es exactamente traer a miembros electos en Estados Unidos y en México que se junten y se empiecen a pronunciarse, ¿ok? Entonces, y en ese contexto les vamos a seguir teniendo esta discusión para que cuando se sienten, lo sienten, ¿ok? Ok, y que haya esas presiones, ¿no? Sí. Sí, dentro de la estrategia que planteamos Progressive Congress con el PRD y la Fundación EVER, es que este es el primer ejercicio de académicos hoy y mañana de sindicalistas, pero esto tiene que haber una réplica. Sí. De aquí, esta no es la primera vez que nos vamos a encontrar, seguramente vamos a encontrarnos en meses próximos en California o en alguna sede universitaria en Estados Unidos, también en una sede sindical en Estados Unidos, y este ejercicio que dice muy atinadamente Hinojosa, que está dentro del plan estratégico, es que primero vienen congresistas electos a México y después habrá una réplica seguramente en Estados Unidos, porque está dentro de una estrategia integral que hemos estado discutiendo y platicando diversos actores para no solamente ver el tema del voto de los mexicanos en el extranjero, sino el tema también de seguridad, las iniciativas Mérida, el plan del norte, está también el tema sindical, y creo que ahí, por eso yo decía en la inauguración que es un ejercicio inédito, es un ejercicio histórico, porque por primera vez en muchos años tal vez estamos buscando tener interlocución y voces afines en México como en Estados Unidos. Como dijo Gramsci, entramos en un periodo de guerra, movimientos, ¿verdad? Y hablando de movimientos, entonces, ¿por qué no nos movíamos al próximo panel? Pedimos a que te gusta esa transición, Luis Gómez Oliver y a Shane Larson y Daniel Maurer, por favor. Ok, y muchas gracias al panel. Gracias. 5 años muy cercanamente con un modelo exportador y el 80% de las exportaciones de la economía mexicana se dirigen a Estados Unidos. Entonces este cambio de paradigma que propone Donald Trump, en donde cambiamos la visión de los beneficios que genera el libre comercio y cambiamos a un paradigma proteccionista, pues alarma y suenan las campanas en México, en toda la población y en todas las corrientes ideológicas, ¿no? Ya sea en las corrientes más progresistas, en las corrientes más conservadoras. Entonces, pues es un tema
un tema que consideramos que es muy importante discutirlo y ahora más con una visión binacional. En este panel nos van a acompañar Shane Larson y Dan Mauer de la CWA, que es el Sindicato de Trabajadores de la Comunicación de América. Nos acompañará también, en un momento va a llegar el doctor Luis Gómez Oliver, de la Facultad de Economía de la UNAM, y vamos a tratar el tema del comercio, los derechos laborales y salarios regionales en el contexto del NAFTA o del TLC acá en México. Vamos a continuar con la misma dinámica. Van a ser intervenciones iniciales de 10, 15 minutos y después pasaremos a un espacio de diálogo donde esperamos preguntas y un intercambio de ideas con el público aquí presente. Shane, te cedo la palabra. Gracias. First, it's important to recognize that NAFTA has failed workers both here in Mexico and in the United States. Que es importante reconocer que el Telecán NAFTA, como lo conocemos por sus siglas en inglés, ha sido terrible para los trabajadores tanto en México como en los Estados Unidos. I could spend my time reviewing statistic after statistic, report after report that prove workers on both sides of the border have, since NAFTA has been enacted, have either fallen further and further behind economically or have been in a stagnant position in the last 25 years. Dice que podría pasar todo su tiempo dándoles estadísticas y hablando sobre reportes, porque se han hecho mucho, acerca de cómo, para comprobar cómo los trabajadores han sido dejados atrás, ¿no?, en términos económicos, o simplemente han sido dañados, han perdido sus trabajos, han sido dañados a un punto muy fuerte. The only winners under NAFTA have been the global corporate elite, who have been preying off all workers. Los únicos ganadores de NAFTA han sido las élites globales económicas, las corporaciones transnacionales que han hecho estos daños a tantos trabajadores. My union recognizes this, and we are committed to changing this. Su sindicato, su unión,